Tolkien era una persona católica, pero ¿es su obra católica? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y es muy compleja de responder. La primera cuestión que debería llamarnos la atención es que El Señor de los Anillos no es una obra, como mínimo, explícitamente católica. Todo el mundo estará de acuerdo en que no hay apenas menciones de ningún tipo de ritual, de religión establecida, no hay sacerdotes. Es decir, no parece, al menos a simple vista, un panfleto, ¿no?, que intente venderle a una persona elementos católicos, como podría serlo el ciclo artúrico, por ejemplo, que era la materia artúrica, ¿no?, de Bretaña, me refiero, pues todas las leyendas del rey Arturo, etcétera, que tienen elementos explícitamente católicos. La búsqueda del Santo Grial, por ejemplo. No sé, muchos elementos del imaginario colectivo, ¿no?, del catolicismo medieval, que Tolkien evitaba explícitamente. Entonces hay un primer misterio aquí, que es esta especie de fe supuestamente implícita en El Señor de los Anillos, donde no se puede rastrear de manera muy evidente el catolicismo. Mucha gente intenta hacer un juego de vamos a alegorizar, ¿no?, y a decir que en la figura de Galadriel se puede ver a la Virgen María, y en las lembas que se comen los hobbits cuando salen de la Eucaristía, etcétera, ¿no? Y eso, pues, eso va contrario directamente, frontalmente, contra la propia intención de Tolkien. Mira, es un tema complejo, ¿vale? No es un tema que se resuelva en 5 minutos. ¿Y por qué es un tema complejo? Porque hay, como siempre, partidos en todo esto, hay otros intereses sobre la obra de Tolkien, intereses de apropiarse, de proselitismo y demás. Es un tema complejo. Es cierto que él dijo, está en una carta, la 140 y algo, sí. Es muy famosa, se ha citado muchísimo. Siempre tiene mucho riesgo citar mucho una carta, ¿eh? Es como citar un tuit. Dice, es que usted en 2017 dijo un tuit, sí, pero ahora digo lo contrario. Sí. ¿Qué pasa? Uno no puede ser fiel a todos sus tuits. Nunca. Y menos a conversaciones privadas de WhatsApp. No se puede. Pues esto es una conversación privada de WhatsApp de la época. Efectivamente. De hecho, no puede llegar a absolutizar. No, es que está escrito. Sí, pero es que hay distintos niveles de importancia también en la vida de Tolkien. No es lo mismo una carta que probablemente él nunca supo que se iba a publicar a gran escala. De alguna manera, cada vez que uno escribe la carta no está pensando, bueno... Pero bueno, tiene su importancia, y aquí concede Tolkien eso, que es una obra fundamentalmente religiosa y católica, ¿vale? Exacto, fundamentalmente religiosa y católica. Inconscientemente al principio, pero de forma consciente en la revisión. O sea, que después se dio cuenta en la revisión de hasta qué punto su obra era católica. Eso está claro. Por tanto, una obra católica. Ahora yo voy a ser de abogado. Eso dice Tolkien, ¿vale? Sí. Eso dice Tolkien de sí mismo. Eso es. Dice, cualquier persona con 2 ojos en la cara se da cuenta de que esta obra nace de un espíritu católico. Pero que vamos a ver que cualquier persona imprime en su obra sus categorías... digamos, metafísicas, cosmológicas. A mí me da igual que un autor pues que Beethoven le pegara a su sobrino, eso no dice nada de su obra, o que maltratara a su mujer, no, lo que dice de su obra es si le gusta el español o el inglés, o si es religioso o no. Eso es lo que nos permite en un autor. ¿A qué te refieres con último? O sea, no te he entendido. Sí, él dice que las particularidades morales de las acciones concretas de una persona no hablan de lo profundo de su ser, sino que hablan de otras cosas. De superficies traumáticas, de actos que vienen a lo mejor que son circunstanciales, pero que a ti te guste más el español que el francés, eso es algo que viene de dentro. Eso es algo que habla de la dimensión eterna de tu espiritualidad. Y eso se manifiesta en tu obra, profundamente. Eso lo dice él, que si no me equivoco es la primera parte de su epistolario que empieza a hablar de esto, ¿vale? Dice, no, si hay un elemento eterno en nosotros. Entonces él, desde su fe católica, obviamente va a imprimir allí esa dimensión metafísica. Y los católicos, que sabemos de qué va esto, pues tenemos más capacidad de rastrear arquetipos cristianos en su obra. Pero ojo con esto, porque vamos a poner un ejemplo. Frodo sube al monte, ¿vale? Sufriendo, sin esperanza, con mucho sudor, ha ayudado de otra como nosotros estamos aquí ha ayudado de otra persona que quiere compartir el peso con él para al final arriba sacrificar su vida porque Frodo concibe que es imposible volver atrás, ¿vale? Y además con una oscuridad espiritual terrible para al final con su muerte dar muerte al mal. Esto un católico no lo puede leer sin que se le esté el pajarito en la cabeza del Evangelio, que es Cristo que sube al Monte Calvario, ayudado por un cirineo, que entrega la vida, y además el 25 de marzo es tanto el día que se destruye el anillo, eso sí,
como el día de la muerte de Cristo en la tradición, ¿vale? Y el día de la encarnación, que es un día muy denso, el 25 de marzo en el calendario cristiano, y Tolkien lo sabía. Se establece también el 25 de marzo. Entonces, hay una serie de... Ahora bien... La marcha de la Comunidad del Anillo de Rivendell, por cierto, ¿sabes qué día es? No. El 25 de diciembre. Deliberadamente, no Tolkien lo pone, sí, Tolkien No hace que sabía. el proceso Claro. es 25 de diciembre, 25 de Un marzo. ateo te dirá pues que está jugando simplemente con los solsticios. Exacto. Y nosotros te diremos que está jugando con el calendario explícitamente cristiano. Vale. Quizá las dos cosas. Sí, de hecho eso es parte de la gentileza de Tolkien, que no obliga a una lectura concreta. Porque no puede. Claro, por sus Porque no propios forma principios. parte de la naturaleza de su obra. Exacto. eso Porque es. a lo que voy es... La verdad es una. Y tanto el cristianismo como el Señor de los Anillos, los dos están apuntando a una verdad que es única e indivisible. ¿Cuál es esa verdad? Lo dejamos con un interrogante, no pasa nada, que cada espectador diga la verdad, ¿vale? Y cada uno entenderá que es la verdad. Tanto para Tolkien como para nosotros, la verdad es el amor, la entrega de la vida, el sacrificio por los otros, el amor hasta el extremo, entregar la vida por los amigos. Todo eso los cristianos sabemos, tenemos certeza de que esa es la verdad y que no hay otra verdad fuera de eso, que todo lo demás se redirige. Entonces parece lógico que en la obra que Tolkien recibe por inspiración, que es El Señor de los Anillos, el fondo de la obra sea de nuevo el amor y la entrega de la vida por amor a los seres que ama. Y eso es lo que hace Frodo, pero porque no puede ser de otra manera. Porque en el fondo, las categorías que maneja él imprimen eso en la obra. Entonces, claro, los católicos llegamos desde nuestro lado, decimos, ¡ah, una obra católica! Y dices, sí, pero es que no... Pero... ¿Quién te dice a ti? Mira, voy a decir un chiste, ¿vale? Pero que para que se entienda, o sea, una cosa de broma. ¿Es que el Evangelio se parece al Señor de los Anillos o el Señor de los Anillos se parece al Evangelio? En el fondo, los dos están remitiendo a una verdad. Las dos son obras literarias que están remitiendo a una misma verdad. Dice, no, es que los orcos representan a los demonios. Y Tolkien te dice, o es que los demonios representan a los orcos. O sea, quiero decir... Hay una carta famosa donde Sí, ¿sabes, los no? comunistas, Los comunistas, sí. Los soviéticos, ¿no? Una persona le preguntaba, esto es una alegoría de la Guerra Fría, después de la Sí. Segunda Guerra Mundial, y los orcos son los soviéticos porque además vienen del este, ¿no? Y Sí. entonces Tolkien le contestaba diciendo, es tan absurdo decir que los orcos son soviéticos como decir que los soviéticos son orcos. Sí, que las dos cosas son probables. O sea, quiero decir, ¿dónde está el primer término de la comparación? ¿Dónde está el primer término? ¿Qué se parece a qué? Porque para Tolkien los orcos son reales. Reales en el sentido que cualquier personaje de una novela realista es real. O sea, es algo real. Y además desde el punto de vista escatológico, que eso es lo que dedico el penúltimo capítulo del libro. Cómo un orco es real, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora bien, es cierto que Tolkien concede una primacía al acontecimiento de Cristo. Él diría que hay como una especie, bueno, esa palabra la he inventado yo, como un protoevangelio. No, esa palabra existe... Vale, Bueno, sí, protoevangelio, se utiliza, pero sí. quiero decir que a nivel literario la primacía la tiene el evangelio, porque es una verdad eterna. Y de ahí, y ahí lo dice al final de los cuentos de hadas, dice, el evangelio no ha abrogado los mitos, no los ha cancelado, sino que los ha santificado. ¿Vale? Ese grito pascual del evangelio de la resurrección tiene eco hacia el pasado y hacia el futuro, de tal manera que todas las grandes obras literarias beben de alguna manera de esa verdad evangélica, que en el corazón de Tolkien es central.